Cuarto Congreso Colombiano e Internacional Virtual de Educación Física, Recreación, Deporte y Actividad Física. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias. Nuevamente agradecer a Arcopred y en este caso también a la UNAD por la invitación. Para mí pues un gusto poder compartir con ustedes. Lo que comentabas, bueno, mi nombre es Jorge Luis Suárez Guerrero, yo soy licenciado en Educación Física, soy médico, me he desempeñado en la parte docente y pues también me he desempeñado en la parte asistencial, he trabajado en la parte clínica y actualmente estoy, digamos, haciendo algo que desde la licenciatura siempre me llamó la atención y es generar trabajo interdisciplinar con otras profesiones porque era una necesidad sentida que siempre veía. Y todo esto me ha llevado también a generar convenios con otras instituciones, incluyendo con Arcopref, que por pura casualidad llegué acá una vez que en la UCC invitaron a una charla precisamente el profesor John, y ahí me fui vinculando y he tratado de mantener esa línea académica y esa línea asistencial siempre enfocada hacia el campo de la licenciatura en educación física, hacia el campo de la parte deportiva, hacia el campo del ejercicio físico. Pero bueno, hoy venimos a hablar un poquito sobre enfermedades en edad escolar. La idea es dar una imagen general de lo que sucede en la edad escolar. Obviamente no vamos a profundizar en todas las enfermedades, sino es más bien que conozcan algunas de ellas y cómo desde la profesión docente, por ejemplo, de la licenciatura, se puede tener un impacto positivo sobre alguna de ellas y sobre otras, pues es algo que ya como docentes no podemos entrar a manejar o no tendríamos el impacto esperado. Bueno, respecto a la cámara, he tenido pequeños inconvenientes con ella, entonces me disculpo por eso. Espero que la presentación la puedan ver. Y bueno, vamos a empezar para que nos rinda en esta tarde de hoy. Bueno, como les decía, me he dedicado a la parte del respaldo médico en el campo deportivo y en el campo del ejercicio físico. Acá algunas instituciones con las cuales se ha logrado convenio para la parte de valoraciones, pero también tenemos la parte académica. Con CentroCen, por ejemplo, estamos diseñando también estrategias de educación continua. Este es, por ejemplo, un curso que tenemos este mes. Y con otras instituciones, como lo de Ciencia Deportiva, estamos también abarcando ese espacio de educación no continua. Por ejemplo, tenemos este evento de lesiones deportivas. Acá está mi Instagram, por si me quieren escribir, me tienen alguna pregunta, me quieren contactar, y acá mi correo. Y bueno, vamos a empezar como tal. Esta charla tuve la oportunidad de compartirla en un evento anterior, también organizado por Arcopred, precisamente dentro de todo lo que sería el evento de la zona andina. Y hoy quiero compartirlo con ustedes precisamente por lo que les comentaba. La idea no es venir acá a hablar de las enfermedades y cómo se producen y cómo se clasifican, sino algunas de ellas y cómo el licenciado, el profesional en cultura física, el profesional de deportes, el técnico en deportes, puede tener impacto positivo sobre alguna de ellas y en otras, por el contrario, lo que debe hacer es quizá abstenerse, por ejemplo, de generar algunos tipos de ejercicios o algunos tipos de intensidad dentro de esos ejercicios. Bien, digamos que como grupos uno los puede encontrar así, dentro del grupo de las que son por infecciones, dentro del grupo de las que son inflamatorias, pero no inflamatorias como cuando uno se golpea y le sale un chichón, sino dentro de un grupo en la cual el sistema de defensa, nuestro sistema inmune, empieza a atacar al mismo cuerpo. Podemos tener las congénitas y las genéticas, las metabólicas, y de una vez digo, dentro de este grupo es quizá uno de los ítems donde nosotros como profesionales en el área debemos impactar bastante y sobre todo por el aumento de la obesidad infantil. Podemos tener algunas ortopédicas y neurológicas. Entonces, vamos a ver algunas de las infecciones. Dentro de estas, la parte, digamos que las infecciones por virus tienden a ser lo más frecuente y en algunas edades escolares suelen presentarse bastante. ¿Por qué? Porque hay bastante contacto
entre niños y niñas. Entonces hablamos de que pueden ser adquiridas por contacto directo, por la parte respiratoria. El niño que tenía la gripita fue enviado, por ejemplo, al jardín o fue al colegio y empezó a contagiar a los demás. Podemos tener también esa parte de infección, digamos, por el contacto con fluidos corporales o mediante transmisión oral fecal. El niño o la niña que fue al baño no se lavó bien las manos y eso sirvió como un puente para la infección. El manejo va a ser según la causa. Hay manejos de esas infecciones que es un manejo en casa, simplemente con las medidas básicas necesarias de higiene. Hay otros que sí, pues, deben terminar incluso en hospitalización. Dentro de las infecciones, entonces les decía, quizás las más frecuentes tenemos las virales. Acá tenemos algunas de ellas, como la rinofaringitis, lo que denominamos enfermedad boca, mano, pies. En los niños pequeños se puede presentar bastante la bronquiolitis, que es una infección a nivel de los bronquios, a nivel de los bronquiolos, es decir, del árbol respiratorio, pero así como hay casos en los cuales la cuestión puede ser relativamente sencilla de manejar, a veces también pueden terminar complicando. Tenemos otras también de presentación frecuente, como lo es la amigdalitis, que puede ser bacteriana o viral. Las inflamaciones e infecciones del oído, es decir, hablamos del grupo de las otalgias y las otitis, y ya en casos un poco más complicados, aquellos que desarrollan neumonías. Esto como parte de ese grupo de infecciones bacterianas. Y los parásitos creo que es algo muy frecuente en la edad infantil. Las infestaciones parasitarias pueden ser una de las causas que con mayor frecuencia los papás llevan a consultar a sus niños al médico junto con la rinofaringitis. Digamos que muchas de estas afortunadamente son infecciones relativamente leves que se puede dar un manejo en casa, se puede dar un manejo ambulatorio y un manejo sencillo. Acá vemos, por ejemplo, lo que uno vería en la infección de boca, manos, pies, como ustedes pueden observar ahí. Acá podemos ver alteraciones en una radiografía. Esto sería parte de la bronquiolitis y esto la enfermedad de boca, manos, pies. Digamos que en estos casos la realización de ejercicio físico primero pues no estaría indicada como, digamos, como un mecanismo para mejorar esas condiciones. De hecho, en algunas ocasiones se contraindica el desarrollo del ejercicio porque precisamente se está en una condición en la cual lo que se tiene que hacer es mejorar la calidad de vida de ese niño o de esa niña, y a veces implica un manejo con reposo, un manejo en casa y lo que les decía, en ciertas condiciones incluso a nivel hospitalario. Acá tenemos una faringitis, perdón, una amigdalitis, y acá tenemos una otitis. Si ustedes ven acá, tiene un cúmulo. Y pues en este caso, en la mayoría de infecciones de tipo viral, bacteriano, parasitaria, el impacto que tenemos nosotros desde el punto de vista de la realización del ejercicio pues no va a ser significativo hablando desde el punto de vista global como enfermedades, ¿no? Pero pues quería traerles también porque son de las cosas que más, con mayor frecuencia ustedes van a tener, o uno como docente va a tener que ver, sobre todo cuando trabaja con niños de primaria y de jardín. Entonces, saber que en algún momento el niño puede empezar o la niña puede empezar con el dolor de oído y puede ser una otitis, el dolor de garganta que puede convertirse en una faringitis o en una amigdalitis, la tos que puede ir desde un cuadro de rinofaringitis, es decir, desde una gripita hasta algo más complejo. Las otras son las de sistema inmune.
las del sistema de respuesta inflamatoria. En estas, digamos que en algunas, de hecho el ejercicio va a beneficiar bastante la mejoría de esa condición clínica. ¿Qué características vamos a tener? Pues son condiciones o son las enfermedades que se presentan porque el sistema de defensa del cuerpo, el sistema inmune, tiende a responder de una manera muy exagerada o incluso tiende a atacar al mismo cuerpo. A veces eso se da porque hay células que están generando ese ataque, a veces porque hay más moléculas que se denominan proinflamatorias que están estimulando todas esas células. Entonces, dependiendo de esa mezcla, vemos las diferentes manifestaciones. Lo mismo puede variar dependiendo del tejido afectado. No es lo mismo, por ejemplo, alguien que dentro de las enfermedades que causan alergias, como la rinitis, ¿sí? Tenga un cuadro clínico a aquel que, por ejemplo, tiene un cuadro de asma. Entonces, varía según el sitio, la parte del cuerpo que se está afectando, y algunas pueden implicar condiciones tan serias que pueden complicar la salud del infante, incluso pueden llevarlo a la muerte. Y una de esas a veces son esas crisis de asma donde no hay una adecuada respuesta, donde a pesar de manejo médico logra la mejoría y lamentablemente pues termina falleciendo. Y la ventaja es que muchas tienden a lograr un buen control con el manejo adecuado y con las indicaciones adecuadas. Entonces, una de ellas, por ejemplo, es la rinitis, la otra es el asma. Respecto al asma, la parte del ejercicio físico, como todos sabemos, tiene un gran impacto, y ese impacto lo tiene porque ayuda a mejorar el reclutamiento, los ayuda a mejorar esa dilatación a nivel de los bronquios y bronquiolos por acción del sistema simpático, y eso favorece porque van a ser personas que, si bien tienen una condición de base que es el asma, pues van a tener una mejor capacidad respiratoria, es decir, van a poder respirar mejor, y eso va a ser bueno también en su vida normal. Ahora, hay que tener cuidado porque hay unos niños que incluso al momento de realizar el ejercicio pueden presentar crisis asmáticas. Entonces, hablamos del asma inducida por el ejercicio, por lo cual, cuando se dan esas crisis o tenemos ese tipo de niños, los pediatras recomiendan, por ejemplo, el uso de los medicamentos, de los broncodilatadores, al menos 30 minutos antes de hacer ejercicio. Y eso también aplica muchas veces para los adultos. Entonces, el asma es una condición que afecta a las vías respiratorias, pero que a partir del ejercicio físico nosotros podemos mejorar bastante la condición de ese niño o de esa persona. En este caso, pues estamos hablando de infantes, pero en general una persona con asma, bien sea niño, adolescente, adulto, se beneficia bastante del ejercicio físico. Tenemos otras, por ejemplo, las que afectan la piel, como la dermatitis, que son por contactos. En este caso, por ejemplo, se recomienda, cuando se hace ejercicio, tener ciertas precauciones, o más bien ciertos hábitos de cuidado para evitar que el contacto, por ejemplo, con algún material le pueda favorecer la aparición de esta condición. Pero digamos que en general la práctica del ejercicio, en casi que estas otras, incluso en esta, ya les explico, no tendría mayor relevancia, es decir, no generaría un gran impacto, a pesar de que se ha visto que con el ejercicio se regula la respuesta inmune. Pues acá lo que les decía, a veces es necesario continuar con la parte de los medicamentos y los cuidados que se le deben adicionar a la persona. Ojo, no estoy diciendo que no se pueda hacer ejercicio con ellos o que no les vaya a servir. Estamos hablando del impacto directo sobre la enfermedad, ¿listo? Porque de todas maneras, alguien con dermatitis obviamente puede hacer ejercicio y debería hacer ejercicio porque beneficia muchas otras cosas. De pronto alguien con lupus, algún niño con lupus, sí tener algunas consideraciones y cuidados. Alguien con diabetes autoinmune, lo mismo, puede hacer ejercicio, tener consideraciones y cuidados. Pero digamos que sobre la causa de la enfermedad, lo que la está produciendo, a eso es lo que hago referencia, que a veces el ejercicio
no tendría ese impacto, pero sí va a tener impacto sobre la salud global y general de la persona. Les quería dejar esa aclaración para que la tengan presente. ¿Por qué decía que la diabetes acá no? En el sentido de que no va a modular, no va a modificar lo que les decía, lo que está causando esa diabetes, porque en este caso es el sistema inmune el que está dañando el páncreas. Entonces, el ejercicio, digamos, no va a tener el mismo impacto si lo comparamos con las que son personas con prediabetes o diabetes tipo 2. Sin embargo, pues en las personas con diabetes tipo 1, tipo 2, el ejercicio va a tener un impacto muy positivo sobre la regulación de los niveles de azúcares, sobre la sensibilización a la insulina, sobre la disminución, por ejemplo, de otras complicaciones que a veces están asociadas sobre todo con la diabetes tipo 2, como el síndrome metabólico. Entonces, en este caso, la causa de la diabetes tipo 1, que es una causa autoinmune, pues la parte del ejercicio no la va a regular muy bien, no la va a evitar muy bien. Y eso es lo que hago referencia. Sí, lo mismo que acá la dermatitis, es el sistema inmune el que está atacando, entonces el ejercicio no va a entrar a regular muy bien esa respuesta del sistema inmune. En el asma, también lo mismo, pero sí lo que les decía, acá sí vamos a tener un buen impacto porque se está generando una respuesta en el cuerpo que va a favorecer una mejor capacidad ventilatoria, un mayor reclutamiento de alvéolos y por ende va a permitir que la persona con asma sienta que respira mejor. Entonces en estas, el manejo de base, el manejo que se instaura de base con medicamentos, es importante mantenerlo para ayudar a regular la enfermedad. Y quizá dentro de estas enfermedades que son de tipo inflamatorias o más bien alérgicas o autoinmunes, quizá dentro de lo que más se ve en la práctica diaria son las rinitis, como las del grupo de alergias, y es el asma. Rara vez uno encuentra niños con esas condiciones, aunque esta de la diabetes tipo 1, su presentación suele ser sobre la infancia y adolescencia, entonces también podría ser otra con la que se encuentra. En resumidas cuentas, digamos, en este punto, desde el punto de vista del ejercicio físico, él va a impactar en la calidad de vida de todas las personas, independiente de la enfermedad que tengan, eso es cierto, solo que en algunas van a tener un mayor papel sobre las condiciones que van a tener esas personas. Entonces, uno de esos ejemplos es el asma, el otro es la diabetes. Lo que les decía, respecto a la diabetes, en este caso, pues es el sistema inmune el que daña el páncreas, pero obviamente el ejercicio de manera orientada, de manera controlada, en este caso las personas con diabetes o los niños, en este caso con diabetes, deben controlarse, por ejemplo, su nivel de azúcar, lo mismo que los adolescentes. Entonces, en esta condición, el ejercicio va a tener un efecto muy positivo sobre la regulación del azúcar, el aumento de la sensibilidad de la insulina, la mejora en esa captación, ya que va a evitar precisamente que el cuerpo genere la resistencia a la insulina, va a mejorar otra cosa que a veces sucede, es la sarcopenia en esos pacientes, entonces va a mejorar esa composición de músculo y eso es muy importante para la calidad de vida de estas personas. Acá lo que vemos entonces es un comparativo entre la vía aérea normal, digamos, esto sería los bronquios o bronquiolos que nosotros tenemos y acá los alvéolos hasta donde llega el aire y se hace el intercambio con la sangre. Acá tenemos un bronquio normal. Acá tenemos un bronquio con una persona que tiene asma. Podemos ver ahí que esto que se llama la luz, es decir, el espacio por donde se va a mover el aire, acá la persona con asma es mucho menor. Y finalmente, a veces, cuando hacen esas crisis, esos ataques de asma, pues vemos que hay una mayor inflamación y esa vía por la cual va a pasar el aire va a ser mucho menor. Por eso les comentaba, algunos menores pueden hacer inflamaciones tan severas que esto se termina obstruyendo
a pesar del manejo médico. Pero cuando se hace ejercicio, por ejemplo, y se mantiene haciendo ejercicio, esta inflamación se disminuye, es decir, se aumenta la capacidad también de mejora de la respiración. La persona va a tomar mejor el aire, lo va a botar mejor, va a sentir una mejor calidad de vida, gracias a que esta respuesta inflamatoria se frena un poco debido al accionar del sistema simpático, por ejemplo, que es el que se activa cuando hacemos ejercicio. Tenemos otro grupo que son las congénitas. En ellas, dependiendo de, también podemos ver algunas implicaciones positivas respecto al desarrollo del ejercicio físico. Y acá hay que hacer una diferenciación porque a veces se suelen mezclar o se suele utilizar el término congénita y genética como sinónimo, y la verdad es que son dos términos diferentes. Las enfermedades congénitas se van a producir durante el desarrollo fetal y son multifactoriales. Pueden tener causas ambientales, causas infecciosas o las causas genéticas. Y pues hoy en día se conocen más o menos, tal vez un poco más de 4.000 anomalías congénitas. Pueden ser de dos tipos, grande, digamos una división grande, las estructurales, es decir, aquellas que modifican la anatomía, y las metabólicas, es decir, aquellas que modifican el funcionamiento celular. Y acá entre las estructurales podemos encontrar estas. Por ejemplo, las que afectan el corazón, las que afectan la médula, la columna, las que afectan el sistema óseo. Y las metabólicas, por ejemplo, tenemos esta, como la fenilcetonuria. Acá lo que vemos es una enfermedad congénita donde hay una comunicación persistente entre las aurículas. Es una comunicación anormal que persiste después del nacimiento. Cuando se está en estado fetal, hay una comunicación acá que es normal, que es necesaria, pero ya después de que se nace, esto se debe cerrar. Y si hay comunicación, pues ahí tenemos una condición congénita, que sería esa permeabilidad de la comunicación entre las aurículas. Entonces tenemos una comunicación interauricular. Acá tenemos otro ejemplo. No es que el piecito lo tenga así por la foto, sino que precisamente dentro de su formación quedó ese pie con esa estructura. Entonces podemos tener lo que se llaman pie varo, pie valgo. Y esta condición, en algunos casos, puede ser corregida sin necesidad de cirugías. Hay otras condiciones en las cuales se requieren cirugías para lograr la mejoría de esto. En otras, las complicaciones están asociadas a otros defectos que tratar de corregirlo es muy complicado. Y ya, bueno, respecto a las genéticas, donde esa variación quizá sea parte dentro de los cambios normales que se han presenciado. Por ejemplo, tener el cabello negro, tener el cabello castaño, tener el cabello mono, esas son variaciones y eso no se relaciona, digamos, con alguna condición patológica. Y eso es lo que yo hacía referencia. Podemos tener información de mamá y papá que puede ser variable y esa variación no va a generar ninguna condición, sino que es parte dentro de la variación o dentro de la variabilidad normal de la carga genética. Pero hay otras en donde, de hecho, tener información de un gen alterado por parte de mamá o de papá o de ambos a la vez me puede llevar a una condición genética que puede en algunos casos desarrollar enfermedades y en otros ser tan compleja que puede ser incompatible con la vida. Ahora, lo que ustedes leen acá de dominante, recesiva o ligadas a los cromosomas sexuales, no solamente hace referencia a las enfermedades, hace referencia a los mecanismos por los cuales se transmite la información. Por ejemplo, si yo tengo un gen para cabello negro y uno para cabello rubio,
Doc, perdón, te quedan 10 minuticos. Caramba. Bueno, vamos a resumir. Vamos a resumir entonces. En esto, bueno, podemos tener esa información y podemos ver algunos tipos de enfermedades dependiendo de si tenemos un solo gen afectado y que se exprese la enfermedad. Podemos tener dos genes afectados que se expresen la enfermedad o que esté ligado a los cromosomas sexuales. Pero también esta es una forma en la cual se va a transmitir la información. Y lo que les decía, no siempre es patológico. Por ejemplo, acá dentro de las enfermedades genéticas tenemos la fibrosis quística, que por la presencia de un gen anormal se presenta la enfermedad. Pero también podemos tener alteraciones de cromosomas. Entonces, en ese caso, podemos tener las trisomías, como la trisomía 21, conocida como el síndrome de Down. Y acá, por ejemplo, en las personas con algunas condiciones genéticas, es importante tener presente qué tanto se le va a hacer ejercicio físico. Por ejemplo, en las personas con síndrome de Down, más o menos el 50% de las personas con síndrome de Down, más o menos, eso puede variar, tienen algún problema en el corazón, algún defecto congénito. Hay atlantoaxoides estables, como el resto de la población, y entonces con los que tienen problemas de corazón, pues hay que evitar los ejercicios intensos, y los que tienen esa hipoplasia atlantoaxoidea, es evitar también ejercicios, por ejemplo, tipo rollitos, o los denominados bote carnero, ya que hay mayor posibilidad de que generen algún tipo de lesión. También hay una diabetes que se puede presentar por alteraciones en genes, se denominan diabetes tipo MODY. Pero bueno, entonces también en estas y en algunos casos, la parte del ejercicio físico puede tener un gran impacto. Y acá, en las metabólicas, digamos que una donde definitivamente y sin dudarlo vamos a tener gran impacto son en estas. En la obesidad y en la prevención del desarrollo de la diabetes tipo 2. Y es que, si bien la diabetes tipo 1 es muy frecuente en la infancia, por lo que les explicaba, que era más bien una enfermedad del sistema inmune, ya también hay registros de niños con diabetes tipo 2, es decir, por trastornos en la alimentación, una mala alimentación. Y es acá donde nosotros como licenciados debemos tener un gran impacto, no solamente desde el punto de vista del ejercicio físico, sino también desde el punto de vista educativo, porque esos son mecanismos que van a generar un blindaje y un cambio en los hábitos y por ende van a ser de una prevención absoluta. Hay otros trastornos metabólicos como los que vemos acá, que pues, en algunos casos el ejercicio físico hasta cierta intensidad está indicado, en otros definitivamente no. Pero sin duda, y quizá una de las enfermedades en la infancia donde nosotros más importancia vamos a tener y mayor responsabilidad por ende van a ser en estas dos. En todo lo que tiene que ver con el síndrome metabólico. Y lo que les decía, aún se tiene concepto de que no solamente que el síndrome metabólico se le presenta a los adultos, en los niños ya hay, 1 y 2, eso también en la parte de los niños está, digamos que un poco distorsionado por el argot popular de creer que un niño gordito es un niño sano. Y no es así. Un niño gordito es un niño enfermo. Ya si un niño tiene sobrepeso, tiene obesidad, ya tiene factores de riesgo cardiovascular, ¿sí? Y lo que les decía es que en nuestro estado era muy popular eso de que, mire, el niño sí se toma la sopita, él sí se alimenta, por eso está gordito, está sanito. No, la obesidad es una enfermedad y ya se sabe hoy en día. No solamente es tener más grasita acumulada, sino que hoy en día se sabe que es una enfermedad porque incluso genera alteraciones de otros sistemas. Entonces, como profesionales en el área del ejercicio físico, profesionales en el área de la salud, quizá en esto son donde mayor impacto tenemos que tener porque también son estas las que mayores complicaciones y las mayores muertes se están generando por estas dos, por todo lo que tiene que ver con la parte del síndrome metabólico. Entonces, ver un niño así no es sinónimo de que está bien cuidadito,
no es sinónimo de que es sano, es sinónimo de que está enfermo, tiene malos hábitos. Esos hábitos pueden ser incluso simplemente porque hay un descuido por parte de los padres, donde no regulan el tipo de alimentación o simplemente porque en el ambiente en que ellos viven están acostumbrados a comer bastante y esto genera complicaciones serias desde la infancia, la adolescencia o la edad adulta. Esta niña, por ejemplo, lo que tiene es una alteración que se llama una mucopolisacaridosis, donde existe una acumulación de una serie de azúcares, ya que el cuerpo no tiene las enzimas necesarias para metabolizarlo. Pero en este caso, sí es efectivamente un niño con una obesidad y por ende estamos hablando de que en esta población y así en población general, el papel del licenciado, lo que les decía, desde la parte de educación, incluso desde la parte de la transmisión de hábitos hacia los padres de familia y el desarrollo del ejercicio físico orientado y adecuado, pues va a tener un impacto muy positivo en esas condiciones y por ende mejora la calidad de vida. Respecto a las ortopédicas, bueno, hay algunas que pueden darse desde nacimiento, hay otras que por ejemplo por algún trauma se presentan y genera la alteración y quizá alguna de ellas que podemos ver acá pueden mejorarse con la parte del ejercicio físico. Hay otras que, si bien va a ser ejercicio, tal vez requieran ayudas ortopédicas para su desarrollo. Y dentro de esas, quizá la presentación del pie plano es de lo más frecuente que uno encuentra a ver. Con las displasias de cadera, también hay que tener cuidado en el sentido de que, me voy a adelantar un poquito, acá vemos una displasia de cadera, si ustedes se fijan, esta parte del hueso y acá la cadera, o sea, el fémur y la cadera se articulan bien, pero si ustedes se fijan, el otro lado está desplazado. Y hay que tener cuidado con esto, porque la realización de ejercicio físico, mientras no se haya resuelto esa condición, pues puede perjudicar aún más. Vamos a regresar un momentico, qué pena que vaya corriendo, pero pues ya casi se nos acaba el tiempo. Entonces lo que les decía, otra de las condiciones más frecuentes va a ser esta, el pie plano. Y hay que también, el hecho de que sea frecuente no quiere decir que no se van a tomar las medidas correctivas, porque de hecho la presencia de un pie plano modifica la biomecánica de aquí para arriba. La biomecánica de la pisada, de la articulación del tobillo, de la rodilla, de la cadera. Y hay que tener también precauciones con eso. Hay personas que hacen ejercicio siendo pie planos y pues empiezan a presentar bastante dolores a nivel de tobillo, a nivel de rodilla. Es importante tener precaución con esto. Lo que les decía, algunas alteraciones de las estructuras pues van a hasta cierto punto impedir el desarrollo de actividades de ejercicio físico como el resto de la población. Algunas se pueden corregir, otras quizá queden así, y eso va a implicar a que se modifique el tipo de ejercicio que se va a hacer sobre esta población. En este caso, por ejemplo, miren acá, si ustedes se fijan, hay una alteración acá en la estructura anatómica, y pues, digamos que no toman las precauciones, y no solamente digo desde el punto de vista del licenciado, sino de todo el equipo de salud, para hacer una corrección de esto, pues va a implicar una alteración, no solamente de su biomecánica, sino de un desgaste articular un poco más prematuro comparado con la población. Y si ponemos a hacer ejercicio, pues se van a presentar aún más condiciones, por ejemplo, tendinopatías o daños a nivel articular. Entonces, en estos casos también hay que tener presente. Lo que se denomina popularmente como rodillo junto, patio apartado y el cascorbo, es decir, el geno var y el geno valgo, también son condiciones en las cuales cierto tipo de ejercicios pueden beneficiarlos, pero otros también pueden llevar a ciertas complicaciones de tipo biomecánica y por ende articular. Y, Doc, bueno, perdón, ¿sí? Se acabó el tiempo. Pero okay, aquí para concluir rápidamente, acá en esta imagen vemos diferentes formas de pisada. Esto lo podemos hacer o con alta tecnología
o algunos docentes lo hacen colocándole talcos al niño y poniendo los pies sobre un foamy negro. Finalmente las neurológicas, que bueno, en algunos casos no podemos hacer nada, y nuevamente invitarlos a los que quieran participar de los eventos para que sigan con ese proceso de educación continua. Bueno, era eso, muchas gracias, muy gentiles, tocó correr un poquito, pero bueno, se logró.